Saludo primero, Mabel, para que abras. Sí, señor. Va. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación para hoy martes 29 de septiembre del 2020. Y bueno, transmitiendo aquí desde Bucaramanga. Y bueno, tenemos Bucaramanga, Panamá, México. Llegamos con nuestro segmento Tertuleando desde el alma. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida a quien nos trae las enseñanzas, quien nos dirige en este día. Héctor y Mabel, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Mabel, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas. Bienvenidos y un gusto más estar aquí de nuevo con ustedes. Muy buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Y sí, una semana más aquí, trayendo estos temas de gran interés para las almas que nos escuchan. Y hoy traemos el tema de la vulnerabilidad. Y es un tema que de repente se dirá, pero ¿cómo así hablar de la vulnerabilidad? Pero bueno, cada semana hemos hablado acerca de lo que es la programación mental, lo que es el ego, lo que son las creencias, improntas y todas esas cosas. Y el tema de la vulnerabilidad tiene muchísimo que ver con estas programaciones mentales. Y vamos a arrancar con esto. Es en base a la programación mental que cada uno tenemos, así es que nosotros identificamos las definiciones de las palabras. Y la vulnerabilidad viene siendo una palabra muy amenazante para el ego, Héctor, porque el ego se identifica con mucha fuerza. El ego se identifica con mucha prepotencia y el ego para nada, le gusta mostrarse frágil, débil. La vulnerabilidad tiene mucho que ver con estas otras dos palabras. Yo siempre le digo al ego que el ego es un gran señor muy estirado y muy bien planchadita su ropa y no se mueve. ¿Para qué? Para no arrugarse. Entonces, automáticamente cuando escuchamos la palabra vulnerabilidad, la bloqueamos en nuestro interior. ¿Por qué la bloqueamos? Porque no queremos exponer nuestra fragilidad, no queremos exponer nuestra propia esencia, no queremos exponer aquellas cosas que se nos hace muy difícil reconocer, principalmente en esa área emocional. Hay un versículo bíblico que a mí me gusta mucho, porque personalmente en un momento dado de mi vida me administró mucho cuando creo que entraba en ese proceso de reencontrarme, de retomarme, y habla cuando el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara su aguijón. El aguijón en este caso sería esa parte débil, esa parte frágil, esa área de vulnerabilidad que todos llevamos dentro, ¿verdad? Y la respuesta que Dios le da al apóstol Pablo es, bástate mi gracia, porque en tus debilidades yo me glorifico, ¿verdad? Según la versión de cada Biblia. Y ahí es donde encierro todo el tema de hoy y doy esta apertura, Héctor, ¿por qué? Porque nosotros cancelamos totalmente esa parte de nuestras vidas. Nosotros la anulamos. Como decía, el ego no nos permite ser vulnerable. El ego no nos permite ser esa fragilidad. Sin embargo, hay una grandeza en esa parte de nosotros que es frágil. Hay una gran grandeza en esa parte que nosotros cancelamos por ser débil, ya que la sociedad nos ha exigido que seamos demasiado de fuerte. ¿Y qué es esa parte débil, frágil o vulnerable, como le quieran llamar? Es ese niño interior que posee esa grandeza divina. Porque el niño interior, aunque sea un niño herido, porque emocionalmente, lógicamente, con todos los temas que hemos tratado aquí, el niño es el que lleva el dolor, pero también en ese dolor está la grandeza que todos somos. Y es esa grandeza divina. ¿Y por qué Dios le responde al apóstol Pablo eso? Porque precisamente cuando nosotros nos damos el permiso de ser vulnerable, nos abrimos al campo del sentir. Y cuando nosotros nos abrimos al campo del sentir, estamos conectándonos con la energía universal. Y es ahí donde comenzamos a desconectarnos y dejar de depender totalmente de una mente racional. El sentir, obvio, es algo que no estamos acostumbrados y al iniciar en este proceso del sentir, claro que a la mente le da miedo, pero no le da miedo por
lo místico, lo sobrenatural que puede ser, sino es precisamente porque la mente racional sabe que al abrirse ese campo energético del sentir, sabe que pierde toda autoridad y comenzamos realmente a ser nosotros y a experimentar nuestra grandeza en unión con el universo. Pero es muy necesario reconectarnos con esa vulnerabilidad que todos llevamos dentro. ¿Qué te parece, Héctor? Sí, Mabel, totalmente de acuerdo. Y mira, fíjate que en la sociedad, pues nos enseñan lo que comentaste hace rato, nos enseñan a que tenemos que ser fuertes, tanto hombres como mujeres, pero a lo mejor un poquito está más marcado en la parte masculina, Así es. porque desde niños nos enseñan que el hombre tiene que ser fuerte, valiente, estoico, que el hombre no debe de llorar, que el hombre se tiene que aguantar por falsas creencias, ¿no? De que, bueno, se cree anteriormente era de esta manera, de que el hombre era la cabeza de familia, el que dirigía las familias y demás. Pero yo creo que se fue distorsionando la imagen, esta imagen masculina en precisamente lo que decías, no sentir, no permitirse sentir. Entonces, escondimos esa parte sensible, precisamente para no vernos vulnerables ante los demás. Pero aquí yo creo que esta palabra más bien está como estigmatizada y la relacionamos con debilidad, con desaprobación, incluso con fracaso, porque la gente, bueno, la sociedad, no la gente, la sociedad, el sistema en el que nos movemos, pues precisamente nos están señalando todo el tiempo, decía, desde niños y también de adultos, de que el hombre tiene que mantenerse firme, el hombre no debe demostrar sus emociones, aunque últimamente, digamos, los últimos años ha ido cambiando un poco esto, pero todavía está muy marcado, ¿no? De que el hombre tiene que ser como que muy estoico. Pero lo que no nos damos cuenta, y eso es a lo que vamos con estas charlas, con estas pláticas, es de observarnos a nosotros, porque si nos diéramos cuenta que en esa vulnerabilidad hay un gran regalo para conocernos a nosotros, para saber que cuando nosotros nos entregamos a esta parte sabia de la vida de Dios y que está en nosotros mismos, al entregarnos, digámoslo así, ser vulnerables a esta entrega, nos vamos a dar cuenta que vamos adquiriendo un gran poder, porque entonces ya no vamos a permitir que los demás nos manipulen. Incluso la misma sociedad, vamos a empezar a discernir qué sí queremos y qué no queremos, porque entonces vamos a hacer lo que esté de acuerdo con nosotros, lo que es, vaya en resonancia con nosotros y no nada más por quedar bien. Porque esto de no mostrarse vulnerables lo hacemos pues para que los demás no se den cuenta, porque nosotros sabemos lo que traemos adentro, cada quien sabe lo que trae, emociones, sean positivas o sean negativos, cada quien sabe lo que trae, pero lo que no queremos es que los demás se den cuenta. Entonces, si yo me muestro vulnerable, me voy a ver débil, pero ante los demás, porque cuando está uno con uno mismo, realmente tú te estás conociendo, o sea, no estás, no te estás juzgando, cuando lo haces de manera consciente, no te estás juzgando si eres débil o eres fuerte, porque ni siquiera hay estos parámetros, simplemente te estás conociendo. Pero el no querer mostrar esa parte débil, porque no es débil, pero así es como lo han etiquetado, es para que los demás no se den cuenta y, digamos, como que nos vean como personas rectas, como personas fuertes, como personas aparentemente conscientes, pero la realidad es que cuando nosotros nos vamos dejando guiar y nos vamos entregando, vamos siendo vulnerables, poniendo esta palabra, realmente lo que estamos haciendo es dejando salir esa parte auténtica que somos, es lo que realmente somos, y esto nos va a dar un gran poder porque entonces
vamos ganando en conciencia y ya no va a importar lo que piensen los demás, va a importar lo que yo piense de mí, lo que yo sienta respecto a mí, y eso es lo que me va a ir dando esta fuerza. Este es mi Exacto. punto de vista en respecto a esto, Mabel. Exacto, y eso que tú acabas de decir, de último, de eso se trata la bendición o la riqueza de lo que es retomar esa vulnerabilidad en cada uno de nosotros, ya que al nosotros estar programado mentalmente con todo lo que la sociedad y todo lo que estos adultos en nuestra niñez fueron nuestros tutores, ¿verdad? Y estamos tan contaminados mentalmente con tantas cosas a nivel de las creencias, religiones, la educación, todo, ¿verdad? Nos ha contaminado, nos han programado, nos han manipulado y nos han sometido totalmente a un sinfín de cosas. ¿Qué sucede? Realmente nos han puesto una coraza alrededor de nosotros en la cual cada uno de nosotros de una manera inconsciente hemos colaborado a una guerra sin fin. ¿Y cuál es esa guerra? ¿Quién es el más fuerte? La guerra del poder. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Quién es el que defiende su propia verdad? ¿Verdad? Y es una constante lucha que hay y por ende hoy en día nosotros vemos la sociedad que vemos, que es una sociedad totalmente dividida, una sociedad totalmente en contienda y lo más sobresaliente que quiero señalar aquí es una contienda internamente con nosotros mismos, porque la mente piensa una cosa, sentimos otra cosa y hacemos otra cosa. Es decir, esa necesidad de la programación que nos dieron, de ser fuerte, de tener siempre la razón, de ser dueño de nuestra propia verdad, de sobresalir, de estar pendiente siempre en el que dirán y hacerlo todo por el que dirán, nos ha realmente mantenido dentro de una coraza impidiéndonos ser nosotros mismos. Cuando realmente nosotros comenzamos a despojarnos de todas estas fortalezas y despojarnos del que dirán, despojarnos de estas creencias, comenzamos realmente a tomar la vida. Es como digo yo, ahí realmente comenzamos a nacer, comenzamos a vivir y comenzamos a ser nosotros mismos. Y para eso es que nosotros estamos en esta dimensión mundo, para ser nosotros mismos y manifestar un estado de grandeza que cada uno de nosotros lleva. Por eso que la vulnerabilidad tiene mucho que ver con el niño interior que nosotros llevamos dentro. Aunque es un niño que sí está dolido, pero dentro de ese dolor, ese niño lleva la grandeza de la vulnerabilidad, porque precisamente fue un niño dolido. ¿Por qué? Porque él era ese estado vulnerable pleno en nosotros. Y por eso cuando vinieron todos esos eventos que nos improntaron, obstruyeron esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad realmente es ese acceso a nuestra divinidad dentro de nosotros. Y cuando yo hablo vulnerabilidad, no me refiero a que tenemos que salir a que los otros nos den en la cabeza y nosotros exponernos a las contiendas de las otras personas. No, es esa vulnerabilidad de permitirnos realmente recibir a nosotros mismos como ese ser divino y sobre todo saber que en nosotros hay una información que nos ha contaminado y hacernos responsables de esa información, comenzar realmente a limpiar esa información en nosotros, integrándola en amor, pero permitiéndonos sentir sobre todo el cómo esa información ha invadido nuestro ser y sobre todo sentir lo que es totalmente esa conexión divina dentro de nosotros. Porque todo ese concepto de espiritualidad y todo ese concepto de conciencia y todo ese concepto de conexión divina la hemos que dominado solamente en nuestra mente, pero eso hay que comenzar realmente a bajarlo a nuestro cuerpo y sentirlo. Por eso en la misma Biblia habla de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero es un templo que no entramos para entrar en conceptos o tratar de entender, sino para experimentarlo desde el sentir. Pero para llegar ahí tenemos que primero realmente abrirnos a darnos el permiso de entrar a ese estado de vulnerabilidad, porque el estado de vulnerabilidad es ese estado totalmente de grandeza
que nos conecta con ese gran reino que cada uno representamos. Héctor. Sí, y complementando, Mabel, hace rato comentabas cómo los condicionamientos de la sociedad van siendo tan pesados, van siendo tan difíciles, que pareciéramos que la vida es un esfuerzo. O sea, pareciéramos que el estar aquí viviendo es un continuo esfuerzo y una continua lucha, porque son tantos los condicionamientos para quedar bien ante todos los demás, que esto pareciera que fuera una lucha y realmente para algunos nos resulta muy, muy pesado, muy difícil y decimos, es que pues la vida es muy difícil, o sea, caemos en este tipo de frases, ¿no? Es que la vida es muy difícil, pero la verdad es que cuando nos empezamos a rendir a quien realmente somos, dejamos de luchar, dejamos sacar el ser que somos, nos rendimos a quien realmente somos nosotros y nos damos cuenta que la vida no es para nada difícil. Al contrario, vemos que la vida es mucho más fácil de lo que pensábamos, porque entonces ya no estamos luchando contra esos condicionamientos ni contra nosotros mismos, que realmente es contra la mente, con esos condicionamientos que traemos en la mente. Nos rendimos a esa lucha constante y nos damos cuenta que la vida se vuelve fácil, se vuelve plena, se vuelve feliz, se vuelve alegre y empezamos. Lo bonito de esto es que, pues cuando tú te rindes, fuera de que sea una debilidad, esto te da una fuerza y un empoderamiento, pero a la vez esta rendición de rendirte a quien realmente eres, lo empiezas a compartir con las demás personas que te rodean y te das cuenta que la vida te pone todos los medios para que salgas adelante y la misma gente que tú creías que había que quedar bien con ellos, que era una constante lucha, te das cuenta que ellos mismos empiezan incluso a seguir tus pasos porque dicen, oye, pues yo veo que la vida es tan sencilla o tú lo planteas de esta manera que yo también quiero, ¿no? Yo también quiero sentir la vida de esa manera porque ya no quiero sentir esta lucha constante. Y pues a eso es a lo que los invitamos, a esa rendición, pero la rendición no como sinónimo de debilidad, no, rendición a quien realmente somos, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza. Y eso es lo que, además eso es lo que decías, eso es lo que la vida quiere de nosotros. Quiere que seamos plenos y que seamos felices, no quiere una lucha. No venimos a luchar, venimos a ser seres plenos, a desarrollarnos plenamente. Y la manera, creo yo, es precisamente rendirnos a quien realmente somos, que es en la palabra que estábamos utilizando, a ser vulnerables, a entregarnos a esa rendición de nosotros mismos, a la rendición a la vida misma. Y exactamente, Héctor, y una de las cosas es que desde chiquito prácticamente nos exigieron de que todo lo teníamos que saber, todo. No nos podíamos dar el permiso de no saber nada. Entonces, rendirse es precisamente comenzar por ahí, no todo lo sé. No recuerdo quién fue que dijo, solo sé que nada sé. Creo que fue Einstein, ¿no? Si no me equivoco. No, bueno, no recuerdo. Sí, Sí, yo te pero bueno. iba a decir quién y tampoco recuerdo ahorita. Tranquilo, bueno, aquí estamos practicando la vulnerabilidad, porque no tenemos que saberlo todo. Entonces, no podemos realmente exponernos ante lo externo y decir, ¿sabes qué? Yo no sé. Simple y sencillamente, cuando llegamos al punto de reconocer, ¿sabes qué? No sé bregar con esta situación, no sé bregar con la vida, no sé bregar con mis pensamientos, no sé bregar con mis emociones, no sé bregar conmigo mismo. Yo creo que ahí comenzamos realmente a dar ese primer paso de vulnerabilidad desde el reconocimiento. ¿A quién realmente estamos reconociendo ahí? Nos estamos reconociendo a nosotros mismos y nos estamos reconociendo independientemente a la programación mental que nos han impuesto. Y en el momento que realmente nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, estamos reconociendo en qué posición estamos ante la vida.
Y estamos en una posición de ¿qué? Totalmente de perdidos. Pero ¿cómo llegamos a esa posición de perdidos? Bueno, precisamente por toda esta programación y esta demanda nos han puesto mentalmente. Y es ahí donde comenzamos realmente a rendirnos a la vida. Tú siempre dices que toda la vida es lo que reconocen también como Dios, ¿verdad? Para mí yo le llamo la divinidad porque la divinidad está en todas partes y comenzamos realmente a rendirnos a la vida. Cuando nosotros mantenemos esta lucha constante de que todo lo tengo que saber, todo lo tengo que hacer, todo lo tengo que ser la supermujer o el superhombre, ¿verdad? Y estar todo en el esfuerzo y en el trabajo del esfuerzo y todo lo tiene que ser una lucha y una lucha, realmente nos mantenemos totalmente ausentes de nosotros mismos. Y ahí es donde comienza realmente el conflicto de mantenernos siempre cargados con mil cosas hasta llegar muchas personas a la misma muerte porque se enferma y se muere. Y entonces se mantienen tan cargados, pero es como comenzar a poner muchas piedras en nuestros hombros y mantener ese peso en nuestros hombros sin podernos dar el permiso de rendirnos. Y es ahí donde cuando nosotros realmente decimos, ¿sabes qué? Ya, me comienzo a ver a mí misma, a ver mi carga, a ver mi falta de conocimiento, porque esa es otra palabra. La programación mental, el ego no nos permite reconocernos como persona ignorante. Y la palabra ignorante no quiere decir de que realmente uno no tenga conocimiento. Lo que quiere decir que hay una área en nuestra vida donde no ha llegado esa luz y la sabiduría divina que nos pueda dar una liberación, ¿verdad? De cualquier situación en la cual estemos. Entonces, se trata realmente de identificarnos a nosotros mismos, identificar en la posición en la cual nosotros estamos cada uno y ver qué tanto esclavos somos de la carga que la sociedad nos ha puesto, de las cargas que estas creencias limitantes y esta programación mental nos ha puesto y que realmente inconscientemente nosotros seguimos alimentando y poder desde ese punto de identificarnos dónde estamos, comenzar realmente a reconocer que no sabemos, que no sabemos, que no nos conocemos, que no tenemos idea quiénes somos y por lo tanto ahí realmente comenzamos a qué? A soltar, a desprendernos de todas esas cargas que hemos considerado que son necesarias para nuestras vidas. Y tú decías algo, Héctor, realmente la divinidad no has nos ha dado una creación de vida tan rica, tan fácil, tan divina, tan placentera, pero no la sabemos vivir. ¿Por qué? Porque no queremos realmente vivir la experiencia de la vulnerabilidad, solamente queremos ser los héroes de la película. Pero los héroes están en el cine, pero en nuestras propias vidas. Sí, sí. Ajá. Y fíjate, Mabel, ahorita lo que estás comentando es una carga tan grande la que traemos, y sí es cierto, ahorita eso que decías, ¿no? Queremos ser los héroes. Bueno, cuando estamos todavía como muy dormidos o inconscientes, pues queremos estar siendo los protagonistas, ¿no? Y fíjate algo, esas cargas, cuando nosotros nos entregamos a esta vulnerabilidad, haz de cuenta como que nos vamos quitando estas cargas. O sea, nos quitamos una cosa, otra, esas máscaras que traemos, que las estamos cargando. Y conforme nos vamos quitando estas máscaras, estas cargas, el camino se vuelve más ligero. Podemos avanzar más ligeros, por lo tanto, nos podemos dar esa oportunidad de voltear a ver lo que hay en la vida y disfrutarlo así en el día a día, en cada momento, cada instante. Porque tú decías hace ratito, desde niños nos enseñan que tenemos que saber, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Debes de saber esto, lo otro. Y cuando somos adultos, creemos que tenemos que saber. Y a veces cuando estás, por ejemplo, en alguna conversación,
y no sabes nada de lo que están hablando, hasta quieres aparentar que sabes. Exacto. O sea, porque no reconoces tu vulnerabilidad en ese momento de que no sabes ni siquiera de lo que están hablando, pero quieres aparentar que tú también sabes y haces a lo mejor hay 2 que 3 comentarios precisamente para quedar bien con los otros y que no te vean así como, este no sabe nada. Pero esa es la parte del ego, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Esa es la parte del ego que quiere que seamos los héroes, los protagonistas. Yo sé esto, yo sé lo otro. No, pues yo soy bien fregón, no, yo hice esto, yo hice lo otro. Yo puedo, yo esto, yo lo otro. O sea, yo, pero desde la parte egoica. Y realmente cuando nosotros nos damos cuenta, como decías, de que no sabemos y lo aceptamos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues si me interesa ese tema, pues me pongo a investigar. Y lo que estamos haciendo es enriquecernos. Entonces, realmente, esta parte de entregarnos a la vulnerabilidad nos enriquece. Fuera de que, o más allá de la creencia de que es debilidad, no, nos va enriqueciendo porque vamos aprendiendo, pero sobre todo vamos aprendiendo a observarnos y decimos, pues yo quiero saber esto, me pongo a estudiar, ¿no? Me pongo a investigar. Entonces nos vamos enriqueciendo y además nos vamos fortaleciendo, porque entonces ahora sí me voy dando cuenta que sí sé, vamos, no podemos saber todo, pero en ciertos temas te das cuenta que sí sabes de lo que estás hablando, pero sobre todo lo que decía, te vas dando cuenta quién eres tú y cómo te engañabas además, ¿no? Queriendo aparentar algo que no eras. Entonces, esta parte de la vulnerabilidad realmente es un regalo, porque cuando lo vemos desde este punto de vista de que nos va a ir enriqueciendo, realmente nos va fortaleciendo y es un regalo que la vida nos pone. Y recuerdo algo que dijo también el Maestro Jesús fue, entrégame tu carga y yo te doy la mía, que es mucho más ligera. ¿Qué carga realmente él se refería? Y esto es desde mi opinión muy personal, a qué carga él se refería que nosotros entregáramos su carga a él. Esa carga es precisamente toda esta programación mental. Una cosa que me salta ahora en la mente es, nos programaron de que nosotros no teníamos que preocupar. Tenemos que estar muy preocupados para que todo esté bien y si no estamos preocupados, por favor, algo malo está pasando, ¿verdad? No. Entregar esa carga es precisamente creernos que nosotros somos ese Dios que tenemos la varita mágica para resolverlo todo, que tenemos esa varita mágica donde nosotros vamos a hacer magia y como decía anteriormente, ser los superhéroes, donde todo lo vamos a hacer. Y uso la palabra hacer, ¿ok? Y eso que quede muy claro, que todo lo vamos a hacer porque todo lo tenemos que saber, porque todo lo vamos a hacer desde ese saber. Y cuando realmente el Maestro Jesús se decía, entrégame tu carga, es precisamente esa parte humana donde nosotros solemos necesitar tener el control para no sentirnos perdidos. ¿Ok? Esa parte donde nosotros necesitamos saberlo todo para no sentirnos perdidos. Esa parte donde nosotros necesitamos mantener todo fríamente calculado para no sentirnos perdidos. Porque ese estado, de llegar a ese estado de sentirnos perdidos, es porque realmente, y eso ya lo dije anteriormente, es no saber realmente quiénes somos. Por eso es tan importante que nosotros iniciemos con esta pregunta, ¿quién realmente soy? ¿Quién soy después de mis pensamientos? ¿Quién soy sin estos pensamientos? ¿Quién soy sin esta necesidad de controlar, sin esta necesidad de manipular, sin esta necesidad de hacer tantas cosas, sin esta necesidad de tener que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿quién soy? Y desde ese quién soy, observarnos, como tú decías, Héctor, en qué punto de la vida realmente estoy. No de mi vida, sino de la vida. ¿Por qué? Porque esa programación mental nos puso en un punto que hemos considerado una vida, más no es la vida. Y ahí es donde comienza a abrirse la cortina de realmente de quién realmente somos y retomar esa parte frágil y esa parte que nos invita a entregar
todas esas cosas, a entregarle a la vida y soltar realmente los apegos que tenemos a esas maneras de pensar, a esas maneras de sentir, porque vivimos más en la desdicha que en la felicidad, porque vivimos una felicidad en esta sociedad, ¿verdad? Una desdicha disfrazada de felicidad, voy a ponerlo así. Vivimos en una desdicha disfrazada de felicidad creyendo que somos muy felices. Vivimos disfrazados realmente de un disfrute cuando realmente es simplemente un placer del momento. Entonces es comenzar realmente a identificar esos para qué en nuestras vidas y comenzar a soltar esos apegos que consideramos, esas cosas que consideramos necesarias para poder sentirnos con vida y poder realmente escapar de quien realmente nosotros somos. ¿Y por qué escapar? Porque nunca nos dieron la oportunidad de ser nosotros mismos. La vulnerabilidad, ese estado de vulnerabilidad, es nuestro estado de co-crear esos nuevos caminos que nos llevan a esa expansión de vida que la divinidad ha puesto en cada uno de nosotros. Que aunque la mente le da miedo, la palabra, pues claro, porque significa destronar al ego, mas sin embargo cuando nos entregamos y decimos, ¿sabes qué? Por mucha realidad que tenga delante de mí, y aunque esa realidad me diga que es la muerte, en ese momento realmente es soltar esa creencia y permitirnos ser vulnerables para que la divinidad se manifieste en toda su gloria. Y de eso se trata realmente la vulnerabilidad, retomar totalmente quiénes somos, retomar nuestra posición en esta vida, en la vida, manifestar nuestra vida y sobre todo el poder creador que cada uno traemos. Héctor. Sí, y ahorita que estabas hablando, Mabel, me vinieron a la mente recuerdos de niño, porque esto que estamos comentando de que ya traemos esos condicionamientos porque fue lo que nos estuvieron repite y repite, y me recordé frases que dije, pues qué bueno que ahorita, bueno, las puedo entender y digo, me quito esto, ¿no? Me quito ese disfraz, porque recordaba que me decían cosas, bueno, a mí como hombre, ¿no? Me decían, tú te tienes que aguantar, si yo me caía, por ejemplo, y me raspaba o algo, y ya iba llorando, ¿no? Porque pues ahí traía el raspón o traía sangre, qué sé yo. Y yo recuerdo que me decían, principalmente mi padre, y decía, usted aguántese como los hombres, si usted es macho, ¿no? Entonces, pues ya, aunque te dolía y todo, pues ya te reprimías, te aguantabas, y te vas con esa idea de que así tiene que ser. O sea, el hombre no tiene que demostrar esa debilidad, ¿no? Y si te pasa algo, lo que sea, te tienes que aguantar. O otras frases que estas, por ejemplo, venían de mi madre, que recuerdo que decía, pues, ¿tú qué te crees, que el dinero lo regalan? ¿Qué te crees, que la vida es color de rosa? Y este tipo de frases que utilizaban, y pues te vas creyendo una idea de que la vida es dura, que la vida es difícil. Entonces, ahora que yo ya me pongo a pensar, como lo comentabas, yo ya me pongo a observarme, a decir, bueno, ¿yo quién soy? Y esos condicionamientos que no son míos y son de la sociedad, ahí están, pero me los voy quitando, realmente quién soy. Y te vas dando cuenta que no eres nada de eso que te habían etiquetado, que te habían dicho. Eres mucho más allá, incluso ni siquiera somos este cuerpo físico, ¿no? Pero es el medio en el que nos desarrollamos en este mundo. Pero realmente nosotros somos más allá de esto, que es la parte divina que hemos comentado en otras ocasiones. Y pues nosotros nos dejamos llevar, o sea, cuando nos entregamos, nos rendimos a esta divinidad, lo que decíamos, realmente lo que estamos haciendo es dejar de controlar. Estamos como que cediendo el control porque realmente nosotros no tenemos el control de nada. El control es de arriba, es de Dios, el universo. Ahí es realmente donde, vaya, como que si podríamos utilizar alguna palabra donde se determina todo, pero nosotros creemos que controlamos las cosas, las situaciones, y por eso estamos como que en esa lucha de querer controlar. Pero cuando te das cuenta que tú no puedes controlar nada, haces lo que tengas que hacer para resolver la X situación, pero realmente tú no tienes el control si se va a resolver o no se va a resolver. No tienes el control, por ejemplo, en una enfermedad.
sea tuya o sea de alguna persona, si esa persona o tú se va a aliviar o no. O sea, no tenemos ese control. Tú vas a hacer lo que te corresponda, nada más, pero realmente eso no está en manos de nosotros. Entonces lo que hacemos es precisamente esa parte vulnerable, esa vulnerabilidad, reconocer que no está en mis manos, que no tengo yo el control, y como que se le entregas, dices, Dios mío, que se haga tu voluntad. Sientes una paz y una tranquilidad, y realmente lo que pase, la situación, como se vaya a desenvolver y el resultado, ya no le das tanta importancia, porque sabes que tú no eres el que a final de cuentas va a determinar. Entonces, entregas esta parte de vulnerabilidad, y te reconoces como que tú no tienes el control, y lo entregas, y te das cuenta que lo que sucede era lo mejor que podía haber sucedido. ¿Y sabes algo también que nos ha enseñado la sociedad? Es a dopar realmente esa vulnerabilidad. ¿A qué, perdón, Mabel? A No te entendí. doparla, a Ah, doparla. ya. ¿Y Ah, a dónde voy con esto? Es cuando nosotros sentimos un dolor, ¿qué es lo primero que nos enseñaron a hacer? A buscar un medicamento para quitarnos el dolor. Cuando realmente comenzamos a sentir, buscamos la manera de dopar ese sentir. Pero ¿qué sucede? La voz de la divinidad realmente se conecta en nosotros desde el sentir, no desde el pensar. Y para que ese sentir realmente llegue al entendimiento dentro de nosotros, no de la mente, sino de nuestra propia alma, tiene que estar en un estado totalmente vulnerable. Y nos da pánico, pero pánico sentir. Cuando entramos realmente a un lugar y comenzamos a sentir cosas, la mente siempre nos dice, no lleva a irnos huyendo. Si tenemos tristeza, buscamos una manera, muchas maneras a nivel conductual de poder drenar esa tristeza, el estrés. Por lo menos dicen que el sexo es bueno para el estrés. Entonces, hoy en día hay una programación mental de que hay que tener mucho sexo solamente para quitarse el estrés. Entonces, siempre es la sociedad y esta programación mental nos ha puesto un acondicionamiento para nosotros escapar totalmente del sentir. Pero es que el sentir es lo más vital en este momento, y yo creo que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, aprender a reconectarnos con ese sentir, que es realmente ese acceso que nos da la divinidad a conectarnos con nosotros. Y sobre todo, a poder nosotros ver toda esa información de dolor, toda esa información improntada que todos llevamos dentro. ¿Para qué? Para verla, para aceptarla, para hacernos responsables y sobre todo para soltarla, como hemos estado hablando. Pero no soltarla porque nos estorba, sino es para soltarla desde el punto de no seguir dependiendo de esa información. Porque otra cosa que nos han, perdón, que nos han puesto es que nosotros todo lo tenemos que cambiar. Todo tiene que cambiar. Tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de sentir, cambiar nuestra manera de vernos físicamente. De verdad, el lenguaje del amor no cambia, el lenguaje del amor transforma, pero transforma precisamente de esta apertura, desde este permiso que nos damos en el sentir. Pero para sentir tenemos también que darnos permiso de ser vulnerables y saber de que desde esa vulnerabilidad está la grandeza para transformarnos a esa grandeza que realmente somos. No es cambiar. El ego le gusta cambiar, por eso es también la promiscuidad, que hoy un día sí con esta, con el otro, los cambios. Pero la vulnerabilidad todo lo integra, todo lo abraza, todo lo ama, porque todo lo usa como esa materia prima para transformarnos precisamente en esa grandeza, que es lo que nos hace uno con el campo infinito del amor. ¿Qué crees, Héctor? sí, mira, comentaste algo que creo que es muy importante, Mabel, que era esto de que la sociedad nos enseña a doparnos, precisamente para no sentir. Y
realmente cuando nos damos cuenta que somos muy vulnerables, aunque no lo queramos reconocer, pero realmente somos muy vulnerables, nos damos cuenta de esto, que estamos todo el tiempo dopados. Estamos dopados viendo la televisión o viendo el celular, estando en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo se pierde? O los jóvenes, adultos, niños, ya todo mundo. ¿Cuánto tiempo pierden estando viendo redes sociales? Y si alguien hizo un comentario negativo de él, uy, ya se siente mal. O sea, somos tan vulnerables y no nos damos cuenta, o más bien no lo queremos reconocer, que queremos estar manteniendo un estatus o una imagen, sobre todo ahorita esto que estoy comentando en las redes sociales, que es muy desgastante, porque queremos complacer a miles de personas en las redes sociales y estar manteniendo una imagen que realmente es un disfraz, porque en la mayoría te aseguro que no son lo que publican, o sea, en las redes sociales. Todo el mundo está precisamente dopado, queriéndose, tratando de verse feliz en las imágenes que suben y me tomo una selfie aquí y allá y siempre con la sonrisa. A lo mejor mi vida es un desastre, pero que los demás vean que no es así. Entonces, la sociedad nos enseña a estar dopados para mantener una imagen que es falsa, no es real. Y precisamente la vulnerabilidad y darnos cuenta de ella nos ayuda a empezar a despertar nuestra conciencia y darnos cuenta de decir, bueno, yo pongo, o sea, subo mis fotos, digo, no lo hago, digo, es un ejemplo, subo mis fotos para que todo el mundo vea que soy feliz y preguntarme realmente si soy feliz, o sea, realmente soy muy feliz en mi vida o nada más lo hice y la sonrisa para la foto. Es decir, voltearnos a ver, observarnos y ver si realmente esa es la vida que nosotros queremos o nada más es la que queremos aparentar estando dormidos, porque precisamente esto de estar dopados es querernos tener dormidos a la mayoría, porque cuando a la mayoría de la gente nos tienen dormida, es más fácil controlarnos. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de la realidad y empiezas a tomar conciencia de las cosas, ya no es tan fácil que te dominen ni que te manipulen. Y la verdad es que en la sociedad lo que menos quieren es gente despierta. Y es la verdad, al menos desde mi punto de vista. No, definitivamente. Acuérdate que, como tú dijiste, esta frase es aparentar la vida, aparentar una vida. ¿Y qué aparentar esta vida? Aparentar la vida que precisamente el sistema social nos demanda. ¿Para qué? Para ser aprobados. Mira, una de las cosas que también quisiera tocar con este del tema de la vulnerabilidad y escuchándote, se me vino también, cuando uno está realmente siempre está en problema, ahí es como que todo el mundo realmente se conecta mucho con Dios o con un ser supremo, ¿verdad? Y siempre terminan diciendo, es que por favor, Diosito, quiero hacer tu voluntad. Por favor, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Bueno, resulta ser que realmente la voluntad de la divinidad es que nosotros regresemos a ese estado vulnerable. Porque el mismo Maestro Jesús lo dijo, para entrar al reino tenemos que regresar a ser ¿qué? Como niños. Tenemos que volver a ser como niños. Pero ese estado de niñez es ese estado vulnerable, porque ese estado vulnerable es grandeza. Ya lo he dicho muchas veces aquí, ¿verdad? La mente nos hace chiquito, porque la mente, como tú decías, Héctor, nos lleva a ser realmente presa fácil para que otros nos manipulen. Y siempre, cuando nosotros dependemos de algo externo para hacer o para experimentar algo o para poder realmente, como decía ahora, tener un escape y estar relajado, ahí eres chiquito, eres una miniatura, pero una miniatura controlada por otro. En cambio, cuando nosotros entramos a esa vulnerabilidad, que es la voluntad realmente de la divinidad, es cuando realmente comenzamos a manifestar la grandeza. Y esa grandeza viene acompañada con un poder creador, un poder de abundancia, un poder tan que
no tengo palabras para poderlo explicar, pero realmente comienza a abrirse un campo infinito de oportunidades divinas donde podemos ver que todo lo que hemos considerado tan importante y lo que la mente nos ha hecho creer que es tan importante no significa nada y no representa nada. Y estamos viviendo un tiempo realmente donde todo, yo creo que todo está conspirando a que nosotros retomemos ese estado vulnerable que cada uno tenemos, que cada uno poseemos para manifestar esa grandeza y ese poder de abundancia. Por eso consideré tan importante este tema el día de hoy. Es un tema que también me apasiona mucho porque trabajo mucho con el niño interior y sé cuando las personas tienen esa oportunidad de tocar a ese niño interior, se dan cuenta qué tan grande y qué tan maravilloso es ese niño y todo lo que ese niño posee. Y realmente, como decía ahora, haciendo un resumen para ir cerrando, Héctor, lo que decía ahora, lo más importante es poder identificarnos a nosotros mismos, vernos, aceptarnos y ver en qué posición realmente estamos de la vida y cómo esa programación mental nos ha llevado a ser un cero a la izquierda y comenzar realmente a soltar todos esos apegos y esas cosas que consideramos tan importantes para sentirnos con vida, soltarlas y comenzar realmente a vivir lo que es la voluntad divina en nosotros. Y la voluntad divina es soltar todo eso. No digo la palabra por respeto, pero es soltar toda esa porquería realmente que nos han impuesto y comenzar a retomar la grandeza que somos y la grandeza divina que cada uno llevamos. ¿Para qué? Para expandirnos, para ser realmente ese ser de abundancia y manifestar ese poder de abundancia en todas las cosas. Héctor. Sí, mira, yo también para ir cerrando, eh, yo invitaría a todas las personas que nos están oyendo a que se rindan a su verdadero ser, que se rindan a sí mismos, porque lo que estabas diciendo es un poder infinito, realmente es un poder infinito, porque ni siquiera es de este mundo, es más allá. Pero cuando nosotros nos rendimos a esa divinidad y nos dejamos guiar, todo puede suceder, todo es posible. Yo recordaba en parte de mi niñez, decía, pues yo me sentía pleno, contento, ahora lo estoy retomando, pero en un tiempo de mi vida se perdió. Ahora lo analizo y de manera consciente digo, pues es que me dejé llevar precisamente por todos esos condicionamientos que me marcaba la sociedad. Y ahora que me empecé a librar de toda esa porquería, como bien lo decías, me empecé a quitar todos esos disfraces, empiezo a recobrar ese niño interior que hay en mí y que todos tenemos. Y empezamos a sentir esa grandeza, esa plenitud de vida, porque realmente a eso venimos a ser felices, a ser plenos. Hay que entregarnos, hay que rendirnos a nosotros mismos, porque rendirnos a nosotros es rendirnos a la propia divinidad, es rendirnos a Dios. Y lo que quiere Dios de nosotros es nuestra realización plena como seres divinos que somos. Sí mismo, Héctor. Y realmente estamos aquí en este mundo y nuestra mayor misión de vida es manifestar esa gloria que cada uno representamos. Pero para eso tenemos que comenzar a tomar conciencia de que nosotros no somos la mente, nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros somos realmente algo totalmente separado a lo que es la mente. La mente simple y sencillamente es un imperio que ha controlado, nos ha manipulado y que fue impuesto, pero ya es tiempo y gracias de verdad a la divinidad por unos años que ha partido con esta revelación y que muchas personas realmente están contribuyendo a este despertar. Y esto es lo que es despertar de la conciencia. Despertar es regresar a nuestra casa, ser nosotros mismos y hacer ese ser divino que somos para manifestar ese reino de gloria que somos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Uniéndonos en amor todos, pero uniéndonos principalmente internamente para poder manifestar esa integración y esa unión afuera y no vernos diferentes, no vernos que tú porque eres hombre o yo porque soy mujer, no, porque al final realmente somos un solo espíritu. Y de esto se trata la vulnerabilidad y por eso fue que Dios le dijo al apóstol Pablo,
bástate mi gracia, porque en tus debilidades es que yo realmente me fortalezco, me glorifico. Y de eso se trata. La fuerza está es en conectarnos con esa vulnerabilidad y no en el esfuerzo que la mente siempre nos impone. Y con esto realmente cerramos este tema. Muchas gracias, Héctor. Gracias realmente por ser esa energía masculina cada semana y a Jorge también, que nos ayuda realmente a llevar a cabo este programa y estas puertas que se abren cada semana para muchas personas que nos escuchan. Jorge. Gracias a ti, Mabel, gracias a Jorge también y sobre todo gracias a todas las personas que nos escuchan, porque pues esto es para todos ustedes y para nosotros. Todos nos enriquecemos al mismo tiempo. Vamos creciendo juntos. Gracias. Así es, siempre decimos que la enseñanza nos la llevamos primero nosotros, ¿no? Los que estamos escuchando y los que damos las enseñanzas son los primeros que aprendemos. Ustedes realmente, Héctor y Mabel, muchas gracias. A nuestros oyentes también, gracias. Gracias por ser parte de este equipo, de esta emisora, por escuchar realmente, porque pues sabemos que estamos con un principio básico, que es de dar lo que nosotros tenemos y que ustedes tengan esa disponibilidad siempre de recibir. Así es que bueno, los invitamos para el próximo segmento, próximo martes a las 5 de la tarde, hora Colombia, 6 hora de Miami. Así es que buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.